Amar la educación. Esto es Futuro en Curso, un espacio de creación colaborativa con propuestas transformadoras para la educación. Iniciamos con la conducción de Abril Gordienco López y Andrea González Yamuni, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Bienvenidas y bienvenidos a Futuro en Curso, el programa donde hablamos de la educación como es y como puede ser. Yo soy Andrea González, directora ejecutiva de la Fundación Yamuni Taúsh. Hoy muy emocionada porque nos acompaña Iliana Montero, especialista en evaluación educativa, profesora de estadística y evaluación educativa, investigadora, consultora. Muy emocionada de estar aquí, de estar con usted hoy, Iliana. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por invitarme, Andrea. Es un honor poder estar compartiendo con usted y con todos los que escuchan este programa. Bueno, evaluación educativa se ha convertido en un tema muy importante en el ámbito educativo en el país, que ya se empieza a escuchar, sobre todo con tantos cambios que ha visto en cómo el país ha evaluado. Y yo quería empezar un poco por ahí, tal vez entender desde la ciencia qué es una evaluación estandarizada. Entonces, como para empezar, la primera pregunta. Ok, bueno, tal vez podemos comenzar diciendo que la evaluación educativa es una disciplina científica, es decir, hay toda una rama del conocimiento que se dedica a ese tema, cómo construir buenas evaluaciones educativas, y las pruebas estandarizadas son un tipo de evaluación educativa que requiere de ciertos conocimientos técnicos particulares para poder generar pruebas, exámenes estandarizados que cumplan con las necesarias evidencias de validez y de confiabilidad. En realidad, la mayoría de las personas estamos acostumbrados a las pruebas que llamamos de aula, que son las pruebas que construyen los profesores y los maestros en el contexto específico de su mediación pedagógica, o sea, en el contexto específico de la clase, de los estudiantes que ellos conocen. Y entonces, la mayoría de la gente piensa que una prueba estandarizada es como una prueba de aula, solo que más grande, solo que se aplica a más estudiantes, a cientos o miles de estudiantes. Pero en realidad no, la prueba estandarizada, para que esté bien hecha, para que sea válida, requiere cumplir con una serie de condiciones que son más rigurosas que las evaluaciones que hacen los profesores en el aula. Imagínense que una prueba estandarizada tiene que aplicarse en las mismas condiciones a todos los estudiantes, y por eso es importante entonces que las instrucciones de la aplicación sean iguales para todos, que sea suficientemente claro, porque en una prueba estandarizada en general yo no le puedo preguntar al profesor qué significa esto, ¿verdad? Porque eso atentaría contra el proceso de estandarización. Entonces tiene que estar muy clara las instrucciones, tiene que estar muy claras las preguntas, que sean todas entendibles, y para que los estudiantes puedan resolverlas y para que cada estudiante pueda mostrar el desempeño que tiene en la habilidad o en el constructo o en el atributo que se está midiendo. En Costa Rica, la mayoría de las personas están acostumbradas a las pruebas de bachillerato que se aplicaron por casi 30 años. Y en realidad las pruebas de bachillerato intentaron ser estandarizadas, pero pues a nivel técnico se quedaban un poco cortas. El otro asunto es que las pruebas de bachillerato en realidad eran pruebas de certificación, pruebas para certificar el conocimiento, y de acuerdo con eso el estudiante se promovía o no se promovía, aprobaba o no aprobaba. Entonces, muchas personas se acostumbraron a pensar que las pruebas estandarizadas tienen ese carácter que podemos llamar punitivo, ¿verdad? Y que asusta y que da miedo, porque entonces si yo no la paso me voy a quedar, ¿verdad? Voy a reprobar. Pero en realidad las pruebas estandarizadas tienen muchos otros usos que incluso pueden ser más útiles en el sistema educativo, y que no tienen que ver con la certificación de los estudiantes. Hablamos de pruebas estandarizadas que se aplican para corregir y mejorar,
para poder saber cuál es el estado de los aprendizajes de un estudiante y poder entonces tomar medidas para que mejoren sus aprendizajes. Entonces, un aspecto fundamental que me parece a mí debemos abordar en el contexto actual con la población del país, que a todos nos interesa la educación, ¿verdad? Es cambiar esa cultura de las pruebas estandarizadas, ese concepto reducido que se tiene de ellas, que es básicamente con fines de certificación o punitivos, y más bien pensar que se pueden construir muy buenas pruebas estandarizadas con propósitos formativos, es decir, para poder mejorar los aprendizajes y para poder lograr que el sistema educativo avance. Buenísimo. Me interesa un montón elaborar en esto de para qué, ¿verdad? ¿Para qué se pueden usar? Pero antes quisiera terminar de aclarar qué son. Porque usted dijo algo súper interesante, que es que bachillerato, que es como para todas las personas de este país, una prueba de referencia, no terminaba de ser estandarizada porque no cumplía todos los criterios. Bachillerato, sí, 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 bueno, era de censo, ¿no? Todo el mundo la tenía que hacer, que es diferente a ser estandarizada. Sí se puede hacer estandarizada con muestra y con censo, primer punto. Exactamente, depende del propósito que usted tenga, ¿verdad? En el caso de bachillerato tenía que ser censal, o sea, tenía que incluir a todos los estudiantes precisamente porque su carácter era de certificación, ¿verdad? Entonces tenía yo que presentar la prueba y de acuerdo con mis resultados promovía o no promovía. Obviamente entonces debe pasarse a todos los estudiantes. También las pruebas de diagnóstico se pueden pasar a todos los estudiantes si uno está interesado en que cada uno de los estudiantes de la población meta tenga esa realimentación, esa posibilidad de mejorar a partir de los resultados del diagnóstico. Pero también es muy común en el caso de pruebas de diagnóstico que no se hagan censales y se hagan muestrales, sobre todo por temas de costo, ¿verdad? Porque es más económico hacer una muestra que hacer toda la población. Y en muchos casos, entonces, los resultados de esas pruebas se utilizan por los tomadores de decisiones, las autoridades educativas, se utilizan para generar intervenciones políticas, para poder establecer en qué áreas están fallando mal los estudiantes, qué áreas necesitan mejorar, también para establecer estimaciones relacionadas con la equidad, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que las zonas rurales están en desventaja con las zonas urbanas, en el caso de Costa Rica, la región central tiene mayores ventajas que las regiones periféricas o las costas. Ahí necesitamos también para tomar decisiones y para saber dónde es importante reforzar los aprendizajes y dónde es importante ubicar más recursos, necesitamos conocer cómo se comparan los resultados de las pruebas estandarizadas según estas categorías de población. Entonces es también muy importante que las pruebas estandarizadas se analicen considerando esas diferencias en poblaciones para que las personas que hacen política educativa y que toman decisiones puedan establecer más claramente cuáles son aquellas áreas que necesitan mayor reforzamiento y que necesitan mayores recursos. Entonces, sí, una buena prueba estandarizada nos puede decir un poco el nivel actual, digamos, de habilidades de aprendizaje, de cómo están, qué están aprendiendo y qué no están aprendiendo, sus fortalezas y debilidades y distribuidas en el territorio nacional, que eso es muy rico a la hora de tomar decisiones, porque exacto, podríamos entender desde todo, desde financiamiento hasta qué impacto tiene tener una biblioteca en tu escuela para tu nivel de lectura, qué impacto tiene, no, se ha hablado tanto de infraestructura educativa, qué impacto tiene tener baños adecuados en tu centro educativo para la hora de desarrollar aprendizajes. Todo eso se podría ver que son al final desigualdades que el mismo sistema genera, ¿no? Desigualdades Así es. muy estructurales.
Exactamente, y bueno, y en esos estudios, dicho sea de paso, que usted lo mencionó, es necesario hacer una estimación de cómo cambian los resultados de las pruebas con respecto a ciertas variables del contexto, ¿verdad? Y esas variables del contexto es lo que llamamos factores asociados, ¿verdad? ¿De qué depende el rendimiento en una prueba estandarizada? Depende de variables del hogar del estudiante, eso lo sabemos. Por ejemplo, en primaria y secundaria sabemos que la educación de la madre es una variable importante a la hora de predecir el rendimiento académico de sus hijos. Por ejemplo, ya sabemos que en vez de hablar de nivel socioeconómico del hogar, ahora hablamos de capital cultural, que es un constructo, un rasgo que tiene mucha más riqueza a nivel teórico y que nos ayuda a entender mejor por qué ciertos grupos de personas tienen más ventajas que otras. Entonces, hay factores asociados al contexto familiar del estudiante y, por supuesto, hay factores asociados, como usted decía, a las condiciones del centro educativo, a las características de los docentes, a las características de la misma comunidad en que está ubicada el centro educativo. Tenemos, usted lo sabe, un serio problema en muchas regiones de este país con el tema de la violencia, con el tema del narcotráfico en nuestros centros educativos. Y en esos estudios de factores asociados, si las pruebas estandarizadas están bien hechas, podemos establecer cuáles de esos factores tienen mayor o menor impacto sobre el rendimiento de los estudiantes. Entonces, para tomar decisiones de política educativa, es muy importante no solamente tener los resultados de la prueba, sino también que venga acompañada con los cuestionarios de factores asociados, que así se llama, o cuestionarios de contexto, para que entonces podamos saber cuáles son esas variables que están afectando más al rendimiento de los estudiantes y podamos tratar de intervenir sobre sobre las que podamos intervenir, ¿verdad? Idealmente, el sistema educativo o con la política educativa se puede intervenir en los centros educativos, ¿verdad? Se pueden hacer cambios de política educativa a nivel de centro educativo, a nivel de los docentes, y al final de cuentas eso es lo que uno desearía, ¿verdad? Desearía que los factores asociados al docente y al centro educativo tuvieran bastante peso para que podamos modificarlos o mejorarlos a partir de políticas educativas. Sí, esto es importantísimo porque muchos países con excelentes sistemas educativos lo que hacen es que toman los factores asociados y a partir de ahí, ¿verdad? No es como aquí, como en Costa Rica, que un estudiante es igual a un estudiante en todo lado. Y así es como los centros educativos tienen fondos, sino más bien los estudiantes en los contextos más violentos, más desiguales, reciben más fondos por estudiante porque el centro educativo se convierte en un equilibrio de oportunidades. Lo que quieren es que más bien tengan más fortaleza para poder así, ¿no?, suavizar las desigualdades sociales existentes. Exactamente, eso está ampliamente demostrado. De hecho, a partir de la situación que se vivió con la pandemia, los países de América Latina que participan en PISA analizaron cuáles fueron aquellos países que participan en PISA de América Latina que habían tenido menos retrocesos o incluso que habían tenido mejoras. Y inclusive en una época tan, tan inestable como la pandemia. Y uno de los factores clave para que no hubieran retrocesos en esos países, hablemos por ejemplo de Panamá o de Chile, fue precisamente que se invirtió más en aquellas poblaciones con mayores desventajas. Entonces eso logra, como dice usted, hacer ese equilibrio, porque hay otras poblaciones que a pesar de las condiciones adversas de la pandemia pudieron salir adelante, pero eran aquellos que estaban más vulnerables los que tenían más posibilidades de perder muchos aprendizajes, ¿verdad? Y entonces se invierte proporcionalmente más en esos estudiantes. Esa es una de las claves para poder lograr un sistema educativo más equitativo y con mayor excelencia para todos.
Esto es importante porque además la gente cuando, ¿verdad? Todavía aquí en el país se habla de factores asociados, inmediatamente se devuelve a un poco la crisis con Faro y lo que fue eso y cómo pasó. Y a partir de ahí, factores asociados se ha vuelto como una palabra tabú en lugar de esta gran herramienta para lograr equiparar las diferencias. Así es, por eso es que es muy importante que este tipo de programas de divulgación llegue a toda la población para que podamos desmitificar este concepto de factores asociados. En realidad lo que pasó con Faro fue lamentable. Básicamente no es un problema con los estudios de factores asociados per se, fue un problema en términos éticos que no se pidió el consentimiento de los padres y madres para que los niños llenaran esa encuesta. Pero a partir de eso no podemos satanizar todos los estudios de factores asociados. Realmente nos pueden dar información muy útil para la toma de decisiones si esas autoridades realmente los toman en serio y generan política educativa basada en la evidencia que nos dan esos estudios. Yo creo que parte de la, digamos, de este periodo tan inestable que hemos vivido, como usted lo decía, es pues a partir de todas estas situaciones que se han sucedido una tras otra, Faro totalmente se descartó a partir de esa situación de factores asociados. Vino una nueva administración con una nueva propuesta, entonces no hay ninguna continuidad en relación con lo que había anteriormente, entonces no podemos saber si estamos mejor o estamos peor, estamos pues a oscuras realmente. Incluso cuando uno habla de las pruebas de bachillerato que estuvieron en este país presentes por casi 30 años, a pesar de esos 30 años de pruebas de bachillerato, no podemos decir qué aprendizajes tenían los estudiantes al finalizar el bachillerato. Es como surrealista. 30 años de pruebas de bachillerato y realmente no hay un perfil de salida de los estudiantes a partir de los resultados de esas pruebas. Es casi inaudito. Perdón, sí. una de las cosas que más me ha impactado al escucharla, al aprender de usted, Eliana, es que esos 30 años de bachillerato no eran comparables una medición con otro, porque no, ¿verdad? Y ahora tal vez nos puede explicar un poco cómo se hace eso, cuál es una metodología que se debería de seguir para lograr tener esa comparación en el tiempo, porque el examen se puede hacer más fácil, entonces promueven más, pero se sigue llamando bachillerato, entonces esa medición en realidad no nos está diciendo si el sistema educativo como tal está mejorando en el tiempo o empeorando, que es algo que cualquier sistema educativo debería de tener, esa medición básica. Exactamente. Un requisito fundamental para poder usar las pruebas estandarizadas como un indicador de los aprendizajes y para saber si estamos mejorando o no, es que esas pruebas estandarizadas sean comparables en el tiempo. Y hay metodologías diversas para hacerlas comparables. Muchas de ellas tienen que ver con lo que llamamos ítems de anclaje, que son ítems o preguntas que aparecen en diferentes versiones de las pruebas para que yo pueda tener, si yo tengo fijo el ítem, ¿verdad? Si es el mismo ítem y en una aplicación luce más fácil, quiere decir que esa población que está tomando ese ítem tiene que ser más hábil porque el ítem luce más fácil. Pero si ese mismo ítem luce muy difícil, significa que la población que está tomando la prueba tiene menos habilidad. Entonces, los ítems de anclaje nos ayudan a hacer esas equiparaciones, así es como se llama toda esta temática, equiparación de puntajes, para que podamos hacer esas comparaciones y para que podamos saber si estamos mejorando o no, cosa que lamentablemente nunca se hizo en las pruebas de bachillerato, aunque eso incluso se había recomendado en una evaluación que hizo la Universidad de Costa Rica en el año 2006, que yo tuve la oportunidad de participar. Ya se había recomendado generar esos estudios de equiparación de puntaje, pero no se han realizado. Y lo otro es que tampoco se dan los resultados de las pruebas en términos de cuáles son
los resultados, los aprendizajes que se están logrando o no logrando. Esa es otra característica importantísima de cualquier prueba educativa estandarizada. Si es una prueba educativa, yo tengo que ser capaz de decir, además de los puntajes numéricos, ¿verdad? Además de los puntajes numéricos y además de decir quién pasó y quién no pasó y decir quiénes están en rojo o en verde o en naranja, yo debo ser capaz de decir para cada uno de los niveles de puntaje qué significan esos valores numéricos en términos de aprendizajes. El estudiante es capaz de tal y tal y tal. Si está a un nivel más alto, entonces quiere decir que el estudiante es capaz de realizar lo que está en el nivel 2, pero también es capaz de realizar las habilidades o los contenidos o los conocimientos que están en el nivel 3. Así, por ejemplo, se reportan los resultados de PISA. Muchas veces nosotros nos centramos únicamente en qué valor tenemos, ¿verdad? Que es un 400, un 300 en PISA, pero se nos olvida que en todos los informes vienen esas descripciones de desempeño y podemos saber entonces cuáles son esos aprendizajes que ya logramos y los aprendizajes que todavía debemos mejorar. Es fundamental tanto para el estudiante como para el mismo sistema educativo saber cómo se distribuyen esos desempeños en términos de aprendizajes para poder tomar decisiones, como decía anteriormente, en términos de dónde es importante intervenir, en qué no estamos muy bien y necesitamos generar política educativa. Eso es otro de los usos, ¿no? De una buena prueba estandarizada para información útil para el docente, para los padres y madres de familia, para el mismo estudiante, entender cuáles fueron sus debilidades en lo que se les examinó, es decir, a dónde salió bien y a dónde salió mal y en qué áreas exactamente cuáles fueron. Eso es importantísimo, Andrea, y es uno también de los aspectos que debemos cambiar en la cultura de evaluación, porque la cultura de evaluación en este país está basada en puntaje numérico. Entonces, un 70 es bueno, o un 80, o pasé, o no, pero lo importante, bueno, sí, es importante saber si pasó o no pasó, pero si estamos usando la evaluación para mejorar, lo importante no es el valor numérico, sino lo que ese valor significa en términos de aprendizajes, ¿verdad? Y en ese sentido es un gran esfuerzo que tenemos que hacer, cambiar esa cultura en términos de no solamente dar el valor numérico, sino la descripción cualitativa de qué puedo hacer y qué no puedo hacer con respecto a ese constructo que está representado en la prueba. Eso es digamos, una condición que todos los evaluados deberían exigir. Y me estoy refiriendo a pruebas estandarizadas educativas. Hay otro tipo de pruebas estandarizadas que no ocupan eso, pero una prueba estandarizada educativa sí requiere tener esa descripción de los desempeños. Y como le digo, todos los usuarios de la evaluación educativa deberían exigir que se presenten esas descripciones de desempeño para poder saber en qué están bien y en qué necesitan mejorar. Yo me imagino como todo un despliegue de comunicación más bien transparente en qué es la prueba, qué es lo que pretende medir una prueba estandarizada y un poco sus usos al final, después, qué es lo que se debería esperar de los resultados de la prueba para familias, para el mismo estudiante o las estudiantes, para las personas docentes también y poder tener así un perfil de su aula y usarlas, porque eso todavía no se ha logrado hacer en el país. Sí, yo creo, como le digo, que quizá como el foco estaba más en la certificación académica de los estudiantes, no se dio pues tanta importancia, o no se dieron los vínculos, o no se creó el marco de referencia para poder generar esa información que fuera útil para todos. Pero si estamos hablando de pruebas de diagnóstico, que eso, a mí me parece que lo que necesitamos en este momento en este país son pruebas de diagnóstico para saber primero cómo estamos. Es que no tenemos ni idea de cómo estamos en las asignaturas, ¿verdad? O sea, se dice, bueno, se sospecha que hay una gran cantidad de estudiantes de cuarto grado que no saben leer,
pero no hay un diagnóstico certero, riguroso, ¿verdad? De cómo se comporta esa comprensión lectora en los estudiantes a nivel nacional, por regiones, según zona, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso no lo sabemos. Y así con todas las demás asignaturas. Realmente no conocemos cuáles son los perfiles de aprendizaje de los estudiantes, a pesar de que existen pruebas estandarizadas que realmente, como decía anteriormente, se dicen o se denominan estandarizadas, pero realmente no cumplen con todos los criterios de calidad. Entonces, digamos, es un tema importantísimo cambiar ese enfoque de las pruebas de certificación con ese carácter punitivo, ¿verdad?, que siempre se han visto, más bien a la necesidad de que existan pruebas de diagnóstico que no necesariamente tengan un peso en la nota del estudiante, porque además sabemos que hay grandes diferencias en las oportunidades educativas de los estudiantes, entonces uno puede decir que si salió mal es únicamente porque no estudió, ¿verdad? Es que muchas veces pueden salir mal porque no tuvieron esas oportunidades educativas. Entonces, lo importante es que sean buenas pruebas de diagnóstico para poder identificar cuáles son esas áreas que debemos mejorar y en qué poblaciones se debe dar con mayor fuerza esos reforzamientos. Claro. Y también... Perdón, una cosa que uno escucha, ¿verdad?, de cómo se han hecho las pruebas es que, claro, por ser sumativas, es decir, por tener un factor importante en la promoción del estudiante, casi que se vuelven más y más fáciles. No se vuelven en un estándar de calidad riguroso ni alto, sino se vuelven, ¿verdad? Y uno escuchaba en bachillerato las famosas curvas, de cuánto va a ser la curva este año y porque al final nadie quiere, y un ministro no va a querer, pues, ¿verdad?, quedar a medio país. Entonces también esa trampa de pensarlas en sumativo como si fueran más poderosas, en realidad terminan lavándolas mucho y no hay claridad nacional de qué exactamente están midiendo. Exacto. Y bueno, puedo darle también, a partir de mi experiencia anecdótica, un caso. Cuando existían las pruebas de bachillerato, y yo era profesora en la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, que fui durante 39 años docente en la Escuela de Estadística, los muchachos muchas veces llegaban a la escuela de estadística y nos decían a los profesores consejeros: yo soy muy bueno en matemática, porque bueno, estadística obviamente usa a la matemática como herramienta, y si uno va a estudiar estadística, pues debería ser bueno en matemática. Nos decían: yo salí muy bien en la prueba de bachillerato en matemática, yo me saqué un 90, yo me saqué un 95. Claro, y estaban pues hasta cierto punto engañados. Cuando llegaban a los cursos de cálculo, ahí llegaban a sufrir, y bueno, muy bajos desempeños en los cursos de cálculo, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, como usted dice, esa presión que existe en una prueba de certificación para pasarlos a todos, porque en efecto una persona que sea ministra de Educación no quiere todo el pleito que se le viene. Si hay muchos que reprueban, entonces la solución es hacer pruebas más fáciles, entonces para que poquitas personas reprueben y el problema no se le devuelva al Ministerio de Educación. Es un problema que tiene que ver con este doble rol del Ministerio de Educación, que a la vez es juez y parte, ¿verdad? Es el que construye las pruebas, pero además él es el responsable de brindar la educación en el país. Sí, entonces, está autoevaluando. Se está autoevaluando, y obviamente a nivel político, pues si muchas personas se quedan, va a haber apelaciones, va a haber mucha crítica, porque es el mismo Ministerio de Educación el que puede estar generando la falta de oportunidades educativas. Eso entonces lo que ha provocado a lo largo de los años es que las pruebas se vuelvan, como decimos nosotros en la jerga coloquial de la evaluación, baratas. Significan pruebas baratas, o sea, pruebas muy fáciles que todo el mundo puede pasar, pero que realmente no están midiendo los aprendizajes relevantes de acuerdo con los programas de estudio. Entonces, bueno, yo puedo ser capaz de resolver, qué sé yo, una ecuación de primer grado, pero es mucho más lo que se requiere para poder aprobar en un 10º año, por ejemplo. Pero si a mí nada más
me evalúan los contenidos más básicos y los contenidos más retadores y los que deberían ser quizá más importantes que sean evaluados no están en la prueba, pues entonces se va a generar esa digamos, ilusión de que estoy bien en un área que realmente no estoy tan bien. Sí, claro, genera poca claridad y transparencia del sistema educativo en sí. Vamos a una pausa y regresamos y vamos a retomar con lo que sí necesita el país en macroevaluación, con las ideas y propuestas de Ileana para mejorar el país en evaluación educativa. Ya regresamos. Regresamos con más de Futuro en Curso, aquí por CRC 89.1 Radio. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Regresamos con Abril Gordienco y Andrea López, aquí por CRC 89.1 Radio. Bienvenidas y bienvenidos de regreso a Futuro en Curso. Estamos con Ileana Montero, especialista en evaluación educativa, conversando del sistema de educación de Costa Rica y cómo la evaluación educativa que se ha hecho hasta el momento en realidad no ha dado buena información de las habilidades del aprendizaje de los estudiantes en ninguna edad. Entonces quería retomar la conversación, Eliana, para conversar un poco de cómo se podría organizar la evaluación. Y antes del corte estábamos hablando de esto, del rol doble del MEP, de ser juez y parte. Y tal vez podemos retomar desde ahí. ¿Cómo se debería de organizar un poco la evaluación educativa en el país? Bueno, yo creo que a partir de la experiencia que hemos tenido y también a partir de la documentación que hace de la evolución de la evaluación estandarizada, el estado de la educación, que es un trabajo muy serio, en realidad hay bastante evidencia a favor de que una de las medidas que debería tomarse para que la evaluación educativa cumpla con su rol fundamental, que debe ser formativo, es decir, corregir y mejorar, es lograr que haya una independencia entre la entidad que hace las evaluaciones educativas y la entidad encargada de brindar la educación, la oferta educativa, que en nuestro país básicamente es el Ministerio de Educación. Por supuesto que la evaluación de aula o la que llamamos también microevaluación, que es la evaluación que realizan los docentes en sus aulas, eso es del resorte totalmente específico de cada docente. La evaluación de aula tiene sus propósitos, es sumamente importante y debe seguirla realizando los docentes, pero lo que es la macroevaluación, en donde van incluidas las pruebas estandarizadas, debería realizarla una entidad que tenga independencia política y financiera del Ministerio de Educación, para que entonces esas presiones políticas no empañen la rigurosidad y la ética con que debe realizarse una evaluación educativa. Entonces, me parece que es una de las condiciones fundamentales para que logremos que esas evaluaciones educativas con pruebas estandarizadas sean útiles, generen información para la toma de decisiones y para el mejoramiento de la educación, que sean transparentes, que se sepa claramente qué es lo que están midiendo, qué significan los puntajes, no solamente los valores numéricos, sino qué significan esos valores en términos de aprendizajes. Y reitero, el carácter diagnóstico que deberían tener, por lo menos al inicio del proceso, porque las pruebas de certificación en un contexto de tanta desigualdad como el que tenemos ahora resultan injustas,
para aquellos estudiantes que precisamente han tenido menos oportunidades. Para retomar un poco ahí, claramente es una práctica común internacional, un buen estándar tener un ente evaluador independiente del ente que ejecuta la educación, porque así hay mucha claridad de qué se está evaluando y se está evaluando como, ¿verdad? Hemos hablado en el programa, la mejora educativa del país. Eso es lo que se quiere tratar de evaluar, no al estudiante individual, no es verdad, no es si Juan pasa o no pasa, o si María aprendió o no aprendió, es cuál es el foco macro de cómo vamos como país y cómo va nuestro sistema de educación pública, si va mejorando, si va empeorando, y esa evaluación necesita una distancia, necesita un ente independiente para tener independencia técnica, que al final fue lo que generó, por ejemplo, la creación del INEC, que antes era parte del Ministerio de Hacienda. Esa necesidad de tener datos rigurosos, científicos, separados, ¿verdad?, de un ente más político, en este momento de un ministerio, y hacerlo más técnico para poder así blindar buena información. Yo he trabajado como funcionaria pública y yo sé que, por ejemplo, los datos del INE los recibe el Ejecutivo un día antes de que son públicos y como para que se prepare, pero van que van, ¿verdad? No hay ningún tipo como de curva, que ya hemos dicho que es lo que hacían el ministerio con bachillerato. Entonces ya todo ese manejo y teje y maneje se cortaría con un ente independiente. Exactamente. A mí me parece que un modelo como el del INEC sería ideal, precisamente por lo que usted acaba de apuntar. No hay ninguna injerencia directa del Ministerio de Hacienda sobre los datos del INEC, ni cómo son analizados, ni cómo son recolectados, y hasta un día antes se enteran ellos de cómo están los resultados de las encuestas de hogares. Ese es el tipo de evaluación educativa que nosotros necesitamos. Necesitamos una evaluación educativa que sea transparente, que nos diga las verdades que necesitamos escuchar en términos de los decaimientos tan grandes que hemos tenido, que sospechamos que hemos tenido en los aprendizajes, pero que no hemos podido comprobar de manera rigurosa técnicamente, precisamente por lo oscuras que son las pruebas estandarizadas que realiza el Ministerio de Educación. Entonces, ese modelo para mí es ideal y realmente es lo que nos ayudaría a vernos como somos, a desnudar nuestras fallas y a tomar las decisiones que necesitamos tomar para poder mejorar. ¿Qué evaluaciones sí existen? Porque se ha mencionado PISA, todavía el país sigue haciendo PISA, entonces sí tenemos un tipo como de ¿verdad? Alertas que vamos en el camino equivocado. También los exámenes en las universidades públicas, que también han dado alertas importantes de cómo las generaciones están llegando con más deficiencias básicas de aprendizaje y que son además poblaciones pues bastante, no, como lo mejor, ¿no? Porque al final pasa. Como la crema del estudiantado. Sí. Porque al final pasan el examen de admisión, entonces esa crema incluso está llegando con deficiencias cada vez más básicas. Sí, tenemos algunas evidencias parciales, ¿verdad? Por ejemplo, en la Universidad Nacional, donde yo estoy trabajando como profesora colaboradora ad honorem, también como profesora jubilada, estamos actualmente realizando un estudio con una prueba chilena que se llama Dialect, que es una prueba con evidencias de rigurosidad, etcétera. Es una prueba que se administra por computadora y es adaptativa. Y ya la prueba se aplicó en las sedes regionales de la Universidad Nacional a una muestra de más de como casi 400 estudiantes. Entonces, como dice usted, esos estudiantes ya pasaron una prueba de admisión, ¿verdad? Porque los de la UNA usan la misma prueba de admisión de la Universidad de Costa Rica. Y de acuerdo con los resultados de esa prueba de comprensión lectora, Dialect, solamente un 6% de los estudiantes lograron el nivel satisfactorio.
ninguno logró el avanzado y solamente 6% de los estudiantes lograron el nivel satisfactorio, que es lo que se supone que deberían tener a la hora de iniciar una carrera universitaria. Solo el 6%, pero es que es alucinante. Ninguno lee más allá de su nivel, pero solo el 6% están en su nivel lector. En el nivel que deberían de acuerdo con su edad, porque esta prueba, digamos, la batería que se está aplicando a esos estudiantes es la que corresponde a la finalización de la secundaria. Estos son estudiantes de primer ingreso, entonces son estudiantes que acaban de entrar a la universidad, que tomaron esta prueba, que deberían entonces estar en ese nivel satisfactorio para poder enfrentarse adecuadamente a las exigencias de la universidad, y solo un 6% está en esa condición. También ese mismo estudio con la prueba DIALEC se va a hacer en la Universidad de Costa Rica a principios del próximo año y está iniciándose actualmente en la UNED, porque lo que queremos es tener una especie de fotografía de cómo está la comprensión lectora a nivel de los estudiantes de primer ingreso de las universidades públicas. Que ya, digamos, eso realmente es importante para cada universidad, obviamente, para que tome sus decisiones en cuanto a propuestas de remediación, pero también es importante a nivel país, ¿verdad? Si los estudiantes universitarios, como dice usted, que son la crema del estudiantado, están tan mal, ¿cómo estarán los otros? Por eso también es importante valorar a los otros, a los que no llegan a la universidad. Eso está bastante preocupante porque además pandemia pasó, pues, ¿verdad? Y esos estudiantes ya les habían enseñado a leer, es decir, esos que se están midiendo en este momento. Entonces, los que pasaron en pandemia, en prepa, ¿verdad? De primero, segundo grado, van a tener deficiencias, uno podría hacer la hipótesis, mucho más graves que estos estudiantes que están ahorita en primer ingreso a la universidad. Así es, y de ahí que la evaluación sea tan importante para saber por dónde están y para poder mejorar. Es que si uno no evalúa, no puede mejorar. Y si no evalúa bien, ¿verdad? Porque muchas veces, como las pruebas estandarizadas, las actuales pruebas estandarizadas, incluso las de bachillerato, tenían estas deficiencias que no nos daban información para poder interpretar claramente lo que significan los puntajes en términos de aprendizajes. Sin una buena evaluación no podemos mejorar. Lo que no se evalúa no se puede mejorar. Y en ese sentido también, por ejemplo, actualmente el Ministerio de Educación, el Consejo Superior de Educación, como usted sabe, pasó un acuerdo en el cual se supone que todos los estudiantes deben ser capaces de leer al finalizar primer grado. Y la pregunta que yo tengo es cómo están haciendo para saber si los estudiantes saben leer, ¿verdad? O sea, debería haber precisamente una prueba estandarizada, que las hay. Por ejemplo, hay una prueba estandarizada llamada EGRA, que es gratuita y está muy bien. En realidad, esa prueba fue construida con fondos del AID de los Estados Unidos. Y el tema es que una prueba como esa debería aplicarse, ¿verdad? Si yo tengo una política como esta, al final de primer grado, todos deben saber leer, necesariamente ocupa un instrumento de evaluación para poder evidenciarlo. Entonces, es muy importante la evaluación. Y no solamente la evaluación de los aprendizajes, la evaluación de los docentes es muy importante, la evaluación de los centros educativos y también la evaluación de la misma gobernanza educativa, que en este caso es Ministerio de Educación, las direcciones regionales, etcétera. Ahí estamos hablando no solamente de los aprendizajes, sino de evaluación de programas, que también funcionan los programas educativos y los programas académicos. Entonces, para eso hay evaluación, para evaluar programas. Definitivamente, porque puede existir una propuesta de mediación pedagógica, una propuesta pedagógica lindísima, excelente, etcétera, pero hasta que yo no la implemento y la evalúo, no me doy cuenta si es efectiva o no es efectiva. Lamentablemente en este país hemos evaluado mucho a los estudiantes, pero no evaluamos los programas académicos. Incluso el actual programa de estudios, la política educativa data del 2015, la política educativa de Educar para una Nueva Ciudadanía, que en papel
yo considero, y muchos expertos consideran que es una muy buena propuesta, quizá muy ambiciosa, los actuales programas de estudio que fueron aprobados en el 2000, la mayoría en el 2016. El asunto es que no se ha evaluado cómo se implementó, cómo se están implementando esos programas educativos, ¿verdad? Basados en habilidades, etcétera. Entonces, podemos tener muy buenas intenciones, pero si no evaluamos esa propuesta, no vamos a tener realmente una evidencia de qué tan efectiva es. Sí, lo que no se mide no existe y en este momento todo el sistema educativo es bastante oscuro en sus resultados. Exactamente. Estamos llegando al final del programa. Como es costumbre, quisiera invitar a Iliana a leernos una cita de su escogencia para cerrar el programa. Ok, con mucho gusto. Es una cita muy cortita de una actriz estadounidense que se llama Terry Garr y dice: tome un paso atrás, evalúe lo que es importante y disfrute de la vida. Ah, qué bueno. Me encanta para cerrar. Muchas gracias, Eliana, por acompañarnos esta semana. Nos vemos la próxima semana en 89.1 aquí en Futuro en Curso. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el próximo miércoles con nuevas propuestas para transformar la educación.